La presencia de andalusíes exiliados en el norte de África es constante durante todo el periodo de presencia musulmana en la península ibérica. En el mosaico de etnias y credos en el que se convirtió Al-Ándalus, la otra orilla, a veces en ambos sentidos, significaba para los disidentes una posibilidad de escape. Aunque en algunos casos, como comprobarían muchos de los moriscos expulsados a partir de 1609, el recibimiento que se les dispensó distaba mucho de ser hospitalario. El primer gran contingente de refugiados que había desembarcado en las cercanas costas africanas lo hace ya a comienzos del siglo IX y estaba formado por 8.000 cordobeses muladíes, es decir, convertidos al Islam de ascendencia hispana, que se habían levantado en el que fue conocido como Motín del Arrabal contra el emir Alacán I. La mayoría de ellos fundaron la ciudad de Fez, donde el aún llamado barrio de los andaluces testimonia su presencia. Posteriormente, parte de los deportados salieron de Fez, conquistaron Alejandría y después Creta, donde se asentaron definitivamente. Otro numeroso grupo de exiliados llegó a Túnez en el siglo XIII tras la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo. Poco después lo hace otro procedente de Játiva. En Tetuán podemos datar también concretamente la huella andalusí atestiguada por las tumbas santuario del granadino Sidi Abdelkader, quien la colonizó en el siglo XII, y la de Al-Fajjar, de la misma época. Tres siglos después, otro granadino, Sidi Ali al-Mandarí, refundó la ciudad en las postrimerías del siglo XV, antes de la caída del Reino de Granada. Al-Mandarí fue un capitán de frontera a las órdenes de Boabdil. Cuando se produjo la última ofensiva de los reyes católicos sobre el Reino de Granada, Al-Mandarí era el alcaide de la fortaleza de Piñar, situada en la línea defensiva de la frontera con Jaén. Tras rendir su fortaleza a los cristianos, Al-Mandarí, sin esperar el desenlace final, con un puñado de los suyos se dirigió a África, reconstruyendo la ciudad de Tetuán, que había sido arrasada por los portugueses, llegando a ser alcaide de la misma. Los vestigios de la obra de Al-Mandarí en la ciudad son numerosos. Destaca su palacio fortaleza, en el que encontramos un recuerdo de inequívoco sabor granadino. El palacio está coronado por una torre vigía, presta a detectar la presencia de flotas enemigas en el horizonte marino. Las torres y fortificaciones próximas son de la misma época. Otras construcciones son las mezquitas de la Casba y la Rabta. También en este periodo se comenzó a levantar la Alcazaba. En vida de Al-Mandarí, los antiguos barrios se tuvieron que ensanchar ante la llegada masiva de emigrantes tras la caída de Granada. En este caso de exiliados voluntarios, amparados en las capitulaciones pactadas para la entrega del reino. A partir de este momento, ante el incumplimiento de los pactos por las autoridades cristianas, un goteo constante de hispano-musulmanes, no solo del antiguo reino de Granada, se pasaban allende, en expresión de la época, incrementando su número en momentos álgidos como tras los decretos de conversión forzosa al cristianismo o después del aplastamiento de la sublevación morisca de las Alpujarras. En la época de los moriscos, oficialmente cristianos,
La huida a los países islámicos estaba severamente castigada, pues se suponía que el propósito de los fugitivos era islamizar, o cuando menos corrían el peligro de dejarse influir por esta, para la mayoría de ellos, nunca olvidada doctrina. Durante el siglo XVI, el sueño islámico de la expansión europea termina por disiparse. La derrota de los moriscos sublevados en España y la pérdida de la flota turca en Lepanto constituyen dos aldabonazos finales que confirman el imparable declinar. Los musulmanes pasan a la defensiva y tienen que atender a una decidida intervención de españoles y portugueses en el norte de África. En esta época, invocando la unidad religiosa contra el agresivo infiel, la dinastía saadí se consolida y Marruecos toma cuerpo como estado independiente. Los saaditas consiguen detener la ofensiva cristiana en el norte, pero a su vez saben que este punto les está vedado para futuras expansiones. Entonces miran al sur, a ese otro inmenso mar de arena que les separa y une a la vez con las lejanas tierras del África subsahariana. Aunque en la cuenca del Níger la difusión del Islam había comenzado ya en el siglo XI con los almorávides, la existencia política del Sudán se inicia en el siglo XIV con la creación del imperio malí o mandinga, creándose una dinastía islámica cuyos reyes se denominaban asquis. La dominación de estos territorios había sido una aspiración nunca totalmente conseguida de las diferentes dinastías almorávides, almohades y mariníes, que priorizaban sus intervenciones más al norte y tenían como límite los estados de Al-Ándalus. Más tarde, vedada como hemos visto esta línea de avance, la dinastía saadí inicia serios intentos por su control. No en vano estas tierras eran un inmenso granero al borde del desierto, y en ellas se encontraba el fabuloso y mítico oro del Sudán. A lo largo del siglo XVI se suceden las expediciones marroquíes hacia el sur, y los documentos de la época hablan de que buscaban la posesión de otro mineral no menos preciado en el desierto y sus orillas, la sal que se producía en las minas de Tegaza. Todas las expediciones fueron infructuosas, hasta que en 1588 Muley Ahmed, de sobrenombre Al-Mansur el Victorioso, llamado así por su victoria sobre los portugueses en Alcazarquivir, lanza un ultimátum al rey Askia. El Islam necesita subsidios para defenderse, y a él, como supremo jefe religioso, descendiente del profeta, le corresponde la posesión y administración de las salinas. Al-Mansur buscaba legitimidad y asesoramiento en los ulemas, doctores de la ley, ya que se trataba de un asunto delicado, la invasión de un país islámico por otro. Ante la respuesta negativa a sus requerimientos, se propuso la conquista del imperio malí, planificando una operación a gran escala. Una vez trazado su proyecto de conquista, había que nombrar un general, y según las crónicas anónimas, escogió a un alcaide suyo renegado, natural de las cuevas de Vera en el reino de Granada, criado en su casa desde pequeño, y que aunque no tenía experiencia en las cosas de la guerra por ser mozo, había mandado soldados, y le pareció que también daría buen recaudo en esta jornada. El jefe de aquella fuerza expedicionaria era Yaudar Pachá, un morisco originario de Cuevas de Almanzora, villa morisca situada en la costa de la actual provincia de Almería. La villa de Cuevas pertenecía a los extensos dominios del segundo marqués de los Vélez, don Luis Fajardo, a quien hemos visto al frente de uno de los cuerpos de ejército que intervinieron en la guerra contra los moriscos. Cuando el proclamado rey morisco Aben Humeya buscaba desesperadamente una salida al mar por la que recibir los imprescindibles socorros solicitados a Berbería,
bajó desde las Alpujarras conquistando todo el valle de la Almanzora y atacando sin éxito Vera, llegó hasta la villa de Cuevas tratando de sublevarla a su favor. Al no conseguirlo, arrasó huertas y cegó balsas y acequias que pertenecían al marqués, su más tenaz antagonista en la guerra. De esta manera vengaba también la destrucción de su casa solariega en Válor, ordenada por el marqués. Por la fecha en que se realizó la expedición, Yaudar Pachá o su familia debían pertenecer a los moriscos que, tras la derrota en la guerra, se adelantaron a los decretos de expulsión general, optando por el exilio anticipado. Los expedicionarios contaban con armas de fuego, las primeras que aparecerían tan al sur del continente africano donde se proponían llegar. Y contaban sobre todo con una tropa aguerrida de moriscos españoles, cuyo comportamiento en la batalla de Alcazarquivir, o batalla de los Tres Reyes contra los portugueses, había sido muy destacado. Estos olvidados moriscos libraron y ganaron, en palabras de Ortega y Gasset, la batalla más grande que los españoles han dado nunca al otro lado del estrecho. Yaudar, que en árabe significa toro joven, contaba con una tropa de más de 4.000 hombres, moriscos, mercenarios de distintas nacionalidades y un grupo de prisioneros cristianos que fueron liberados a cambio de servir como artilleros durante la campaña. La tropa estaba también integrada por 1.500 lanceros marroquíes y unos 600 expertos en tareas de intendencia e ingeniería, 2.000 caballos y 8.000 camellos, 14 cañones de chispa y 20 morteros. Atravesaron el Atlas nevado y se lanzaron a la conquista del desierto. Todo un mundo desconocido, hostil y misterioso se abría a sus pies. El recorrido duró 135 días. Atravesaron el desierto por Tinduf hasta Taodemi, sufriendo una rigurosa tormenta de arena que no detuvo el avance de aquel decidido ejército. Y llegaron por fin hambrientos y sedientos el 28 de febrero de 1591 hasta la aldea de Carabara, a orillas del Níger, donde se libró una cruenta batalla. Poco pudieron hacer los naturales del país, los Songhai, frente a los pavorosos estampidos y a la mortífera contundencia de las armas de fuego. En sus refriegas con los moriscos más de una vez oirían de estos el grito que en castellano alertaba y apercibía para el combate: ¡alarma! ¡Alarma! De esta palabra recibieron el nombre que aún hoy día les relaciona con su origen y que mantienen como seña de identidad. Son los armas, los descendientes de los moriscos españoles. Después de conquistar Gao, la capital del imperio, la fuerza expedicionaria se dirigió a Timbuctú. Timbuctú fue una de las ciudades más prósperas del África Negra. La propagación del Islam había reforzado su papel como centro de la vida religiosa, convirtiéndose además durante largo tiempo en referencia destacada en el aspecto cultural e intelectual. A ella llegaban gran número de doctores y sabios que atraían estudiantes desde los más remotos lugares. Entre los siglos XIV y XVI se edificaron 12 mezquitas, 3 de ellas de grandes proporciones: Sankoré, Yengereib y Sidi Yahya. Llegó a contar con más de 200 escuelas coránicas o madrasas. En su universidad se enseñaba derecho, filología, astronomía, filosofía y teología. En la época en que llegaron los moriscos a Timbuctú, también denominada con los expresivos nombres de Perla del Sudán y Reina del Desierto,
Podía contar con 70.000 habitantes y era una ciudad cosmopolita en la que se encontraban mercaderes y negociantes de todas las procedencias, árabes, tuaregs y negros. Situada a 15 kilómetros del Níger, es la puerta natural de las rutas del Sáhara, por donde se accede por campos de sorgo, trigo y maíz. Allí confluían las grandes caravanas procedentes de Argelia, Marruecos y Egipto, los mercaderes de sal y los traficantes de esclavos. Todo lo que se producía en el continente africano se compraba, vendía y cambiaba en esta ciudad. Frutos exóticos, tejidos de lana y algodón, maderas, marfil, plumas de avestruz, pieles curtidas y teñidas de vivos colores, resinas, caucho, oro, cereales. La ciudad había sido fundada por los tuaregs como almacén de mercancías y tomó su nombre de una mítica mujer guardiana en quien los hombres azules habían depositado su confianza, la vieja Buktu, que les ofrecía el agua de su pozo. Timbuktu, pozo de Buktu. El mejor acceso a la ciudad se hace a través del Níger, río apropiado para embarcaciones de pequeño calado que navegan por su gran curva. El comercio fluvial se establece en el bullicioso puerto, babel de lenguas indígenas, cruce de viejas culturas que, para entenderse, ha adoptado el francés como idioma de intercambio. Hasta estos ignotos parajes, desconocidos para los europeos de su época, llegaron los moriscos españoles. Rechazados en su patria de origen, encontraron aquí otra nueva, guardando sus descendientes la memoria remota de la llegada de sus antepasados. Esta es la gran mezquita, que en el lenguaje de los Songhai se llama Yengereib. Fue construida en 1325 por encargo de Mansa Musa, emperador de Malí, obra de un arquitecto granadino, un andalusí ilustre llamado Abu Isaac es-Saeli al-Amsari al-Granati. Es-Saeli había nacido en Granada en 1290, de una linajuda familia andalusí que ostentaba la jefatura del gremio de vendedores de lana, seda y especias. Aficionado a la poesía y a la arquitectura, sus ojos se hicieron a la luz contemplando los maravillosos palacios nazaríes, entonces recién inaugurados. En uno de sus viajes hacia Oriente, su fama había ya trascendido, y un ilustre viajero que regresaba de la Meca con todo su séquito, quiso llevarle consigo tentándole con singulares recompensas. El viajero era Mansa Musa, emperador de Malí. Consta de 3 patios interiores con 2 minaretes, el segundo hacia el este, de mucho menor tamaño. Llama la atención del viajero el atrevimiento de construir estas torres de más de 10 metros de altura sin emplear otro material que el barro secado al sol. Este tipo de construcciones resulta obligado en estas regiones que carecen de piedra de sillería. Es el riesgo de la necesidad, la aventura del espíritu, que en las carencias agudiza el ingenio. En el interior de este movimiento se produce un efecto de baile entre sus columnas entrecruzadas, como en un bosque tupido y fantástico. Con independencia del alcance de la influencia de la obra del granadino es-Saeli en la llamada arquitectura piramidal sudanesa, lo cierto es que este estilo se encuentra en casi toda el África occidental, reproduciendo formas arquitectónicas muy extendidas en el África negra. Esta composición, formada por tierra, hierbas y arcilla, se encuentra en las regiones en las que no llueve excesivamente, ya que el agua las podría poner en peligro de desmoronamiento. En estas latitudes, los muros de barro, con su grosor, proporcionan un agradable frescor en el interior.
En las calles de la ciudad encontramos al menos 5 etnias que la pueblan desde tiempos inmemoriales. Los fulans son quizá los más antiguos y se distinguen en ocasiones por cierto fanatismo religioso, acompañado de una acusada xenofobia. Los bambaras son de origen etíope y destacan por su corpulencia. Los mandingos fueron los que más sufrieron el acoso de los tratantes de esclavos árabes. Proceden del África Atlántica, en la actual Senegal. Los tuaregs son árabes de facciones finas y mirada altiva. Son los dueños del desierto y su poder es temido y acatado. Por último, los armas, los descendientes de los moriscos. Son conscientes de su origen hispano y conservan tradiciones muy arraigadas y un aire de antigua nobleza, quizá reflejo de sus antepasados, que formaron un núcleo aristocrático en el país. En sus facciones apunta acaso un lejano reflejo de sus ancestros. No en balde han pasado 4 siglos de mestizaje. Cuando aquellos intrépidos conquistadores atravesaron el desierto, las mujeres moriscas habían quedado muy atrás, en la lejana corte marroquí o en la aún más lejana España, estas últimas esperando quizás sin advertirlo la inminente expulsión, por lo que a su llegada tomaron mujeres del país, las bellas sahelianas, mandingas y peules, dando lugar a un nuevo pueblo, los armas de Timbuctú. En toda la ciudad conservan un gran prestigio. Se les considera de noble estirpe. No forman el núcleo más poderoso, pero siempre son tenidos en cuenta y con frecuencia uno de ellos es elegido gobernador de la ciudad. Para muchos de estos descendientes de los moriscos españoles, el recuerdo del jefe que los condujo hasta tan lejanas tierras, Yaudar Pachá, ha ido transmitiéndose de generación en generación como todo pasado que los pueblos toman como referencia obsesiva, mitificado. Los testimonios de los viajeros y las crónicas difieren en cuanto a los resultados de la expedición. Unos afirman que vieron entrar decenas de mulas cargadas de oro puro en Marrakech, y otras que Yaudar Pachá no encontró la riqueza esperada. Tampoco los tratados de paz que hizo con el rey Aski complacieron al sultán, y este hecho, unido a la participación de Yaudar en las disputas dinásticas, hizo que cayera en desgracia ante el sucesor de Al-Mansur, acabando finalmente ejecutado. Sin embargo, su memoria no se perdió tampoco entre los marroquíes, y durante largo tiempo tras su muerte, su prestigio creció, y los juglares cantaron en la plaza de Sema el-Fna las alabanzas a un hombre cargado de lauros guerreros y glorioso varón musulmán. De esta manera, la leyenda de Yaudar, nacida entre brumas a orillas de la costa almeriense, muere en otra orilla, la del mar de las arenas, entre los vientos del desierto. Y en su tumba, perdida en algún cementerio de Marrakech, brota un arrayán de los que tanto abundan en el antiguo reino de Granada, plantado por la mano nostálgica de otra morisca desterrada.